La negatividad y el sufrimiento tienen sus raíces en el tiempo, pero la creencia de que el futuro será mejor que el presente no es siempre una ilusión. El presente puede ser espantoso. Las cosas pueden mejorar en el futuro, o a menudo lo hacen. Habitualmente, el futuro es una réplica del pasado. Son posibles algunos cambios superficiales, pero la transformación real es rara y depende de si usted puede volverse suficientemente presente como para disolver el pasado entrando al poder del ahora. Lo que usted percibe como futuro es una parte intrínseca de su estado de conciencia ahora. Si su mente lleva una carga pesada de pasado, experimentará más de lo mismo. El pasado se perpetúa a sí mismo por medio de la falta de presencia. La calidad de su conciencia en este momento es lo que agudiza el futuro, que por supuesto solo puede experimentarse como el ahora. Usted puede ganar 10 millones de dólares, pero ese cambio no tiene más que una profundidad superficial. Simplemente continuaré actuando según los mismos patrones condicionados en contextos más lujosos. Los humanos han aprendido a dividir el átomo. En lugar de matar 10 o 20 personas con una masa de madera, una persona puede matar ahora a 1 millón simplemente apretando un botón. ¿Es esto un cambio real? Si la calidad de su conciencia en este momento es lo que determina el futuro, entonces ¿qué determina la calidad de su conciencia? Su grado de presencia. El único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y en donde puede ser disuelto el pasado es en el ahora. Toda la negatividad es causada por una acumulación de tiempo psicológico y por la negación del presente. La incomodidad, la ausencia, el estrés, la preocupación, todas las formas del miedo son causadas por exceso de futuro y demasiado poca presencia. La culpa, las lamentaciones, el resentimiento, las quejas, la tristeza, la amargura y todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de pasado y falta de presencia. La mayoría de las personas encuentran difícil creer que es posible un estado de conciencia totalmente libre de negatividad y sin embargo, ese es el estado liberado al que apuntan todas las enseñanzas espirituales. Es la promesa de la salvación, no en un futuro ilusorio, sino justamente aquí y ahora. Usted puede encontrar difícil reconocer que el tiempo es la causa de sus sufrimientos o problemas. Cree que los causan situaciones específicas de su vida. Y vistos desde un punto de vista convencional, eso es verdad. Pero hasta que solucione la disfunción básica de la mente que causa todos los problemas, su apego al pasado y al futuro y su negación del presente, estos son en realidad intercambiables. Si todos sus problemas o lo que percibe como causas de sufrimiento o de infelicidad desaparecieran milagrosamente hoy, pero usted no se hubiera vuelto más presente, más consciente, pronto volvería a encontrarse dentro de una serie de problemas o de causas de un sufrimiento similar, como una sombra que lo sigue a donde quiera que va. En últimas, solo hay un problema, la mente misma atada al tiempo. No puedo creer que pueda llegar a un punto en el que esté completamente libre de mis problemas. Tiene razón. No puede alcanzar nunca ese punto porque está ahora en él. No hay salvación en el tiempo. Usted no puede ser libre en el futuro. La presencia es la llave hacia la libertad, así que solo puede ser libre ahora. El propósito interno del viaje de su vida. Puedo ver la verdad de lo que está diciendo, pero aún no creo que debemos tener un propósito en el camino de la vida. Pero aún creo que debemos tener un propósito en el camino de la vida. De otra forma, simplemente vamos a la deriva, y el propósito significa futuro, ¿no? ¿Cómo reconciliar esto con vivir en el presente? Cuando usted está de viaje, es ciertamente útil saber a dónde va, o al menos la dirección general en la que se mueve. Pero no olvide, lo único que es real, en últimas, en cuanto a su viaje, es el paso que está dando en ese momento. Eso es todo lo que hay. El viaje de su vida tiene un propósito externo y otro interno. El propósito externo es llegar a su meta o destino, lograr lo que quiera hacer, alcanzar esto o aquello, lo que por supuesto implica futuro. Pero si su destino o los pasos que va a dar en el futuro absorben tanto su atención que se vuelven más importantes para usted que el paso que está dando ahora, entonces pierde completamente el propósito interno, que no tiene nada que ver con a dónde va o con qué está haciendo, sino con cómo. No tiene nada que ver con el futuro, sino con la calidad de su conciencia en este momento. El propósito externo pertenece a la dimensión horizontal del espacio y el tiempo. El propósito interno concierne a una profundización de su ser en la dimensión vertical de la hora sin tiempo. Su viaje externo puede constar de 1 millón de pasos. Su viaje interno solo tiene uno, el paso que está dando ahora mismo. Según se vuelve más profundamente consciente de ese único paso, se da cuenta
de que ya tiene en sí mismo todos los demás pasos, así como el destino. Este único paso se transforma entonces en una expresión de la perfección, un acto de gran belleza y calidad. Lo habrá llevado a usted al ser y la luz del ser brillará a través de él. Este es a la vez el propósito y el logro de su viaje interno, el viaje hacia usted mismo. ¿Importa si logramos nuestro propósito externo, si triunfamos o fracasamos en el mundo? Le importará a usted mientras no haya logrado su propósito interno. Después de lograrlo, el propósito externo es solamente un juego que usted puede seguir jugando simplemente porque le divierte. Es posible también fracasar completamente en su propósito externo y al mismo tiempo triunfar totalmente en su propósito interno, o al contrario, lo que es de hecho más común, riqueza exterior y pobreza interior, o ganar el mundo y perder su alma, como dice Jesús. En últimas, por supuesto, todo propósito externo está condenado a fracasar tarde o temprano, simplemente porque está sujeto a la ley de la falta de permanencia de todas las cosas. Cuanto antes se dé cuenta de que su propósito externo no puede darle realización duradera, mejor. Cuando ha visto las limitaciones de su propósito externo, renuncia a la expectativa irreal de que debería hacerlo feliz y lo subordina a su propósito interno. El pasado no puede servir en su presencia. Usted mencionó que pensar o hablar del pasado sin necesidad es una de las formas como evitamos el presente, pero aparte del pasado que recordamos y con el que quizás nos identificamos, ¿no hay otro nivel de pasado dentro de nosotros que está mucho más profundamente establecido? Hablo del pasado inconsciente que condiciona nuestra vida, especialmente por medio de las experiencias de la infancia, quizá incluso de experiencias de vidas pasadas. Y además está nuestro condicionamiento cultural, que tiene que ver con dónde vivimos geográficamente y el periodo de tiempo histórico en el cual vivimos. Todas esas cosas determinan cómo vemos el mundo, cómo reaccionamos, qué pensamos, qué clase de relaciones tenemos, cómo llevamos nuestra vida, cómo podríamos alguna vez llegar a ser conscientes de todo eso y librarnos de ello. ¿Cuánto tiempo llevará esto? E incluso, si lo hiciéramos, ¿qué queda cuando la ilusión se acaba? No hay necesidad de investigar el pasado inconsciente en usted, excepto en cuanto se manifiesta en este momento como un pensamiento, una emoción, un deseo, una reacción o un evento externo que le ocurre a usted. Lo que necesite conocer sobre el pasado inconsciente en usted lo sacarán a flote los retos del presente. Si usted ahonda en el pasado, se convertirá en un pozo sin fondo. Siempre hay más. Usted puede creer que necesitan más tiempo para entender el pasado o ser libre de él. En otras palabras, que el futuro lo liberará del pasado eventualmente. Este es un engaño. Solo el presente puede liberarlo del pasado. Más tiempo no puede liberarlo del tiempo. Acceda al poder de la hora. Esa es la clave. ¿Qué es el poder de la hora? Nada más que el poder de su presencia, su conciencia liberada de las formas del pensamiento. Así pues, maneje el pasado en el nivel del presente. Cuanta más atención preste al pasado, más lo energiza y más probable es que lo convierta en una identidad. No interprete mal. La atención es esencial, pero no al pasado como pasado. De atención al presente, presta atención a su conducta, a sus reacciones, malos humores, pensamientos, emociones, miedos y deseos según ocurren en el presente. El pasado está en usted. Si usted puede estar suficientemente presente para ver todas esas cosas, no crítica o analíticamente, sino sin juzgar, está manejando el pasado y disolviéndolo con el poder de su presencia. No puede encontrarse a sí mismo yendo hacia el pasado, se encuentra a sí mismo viniendo al presente. No es útil entender el pasado y así entender por qué hacemos ciertas cosas, reaccionamos de cierta forma o por qué creamos inconscientemente nuestro tipo particular de drama, nuestros patrones de relaciones y así sucesivamente. Según se vuelva más consciente de su realidad presente, usted puede tener ciertas comprensiones súbitas de por qué su condicionamiento funciona de esta forma particular. Por ejemplo, por qué sus relaciones siguen ciertos patrones y pueden recordar cosas que ocurrieron en el pasado y verlas más claramente. Eso está bien y puede servir de ayuda, pero no es esencial. Lo que es esencial es su presencia consciente. Eso disuelve el pasado. Ese es el agente transformador. Así pues, no busque entender el pasado. Por el contrario, sea tan presente como pueda. El pasado no puede sobrevivir a su presencia, solo puede sobrevivir en su ausencia. Capítulo 5. El estado de presencia. No es lo que usted cree que es. Usted habla continuamente del estado de presencia como la clave. Creo que lo entiendo intelectualmente, pero no sé si lo he experimentado verdaderamente alguna vez. Me pregunto,
¿Es lo que pienso que es o es algo completamente diferente? No es lo que usted piensa que es. Usted no puede pensar en la presencia y la mente no puede comprenderla. Comprender la presencia es estar presente. Intente un pequeño experimento. Cierre los ojos y dígase a sí mismo, me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento. Luego póngase muy alerta y espere por el próximo pensamiento. Compórtese como un gato observando la guarida de un ratón. ¿Qué pensamiento va a salir de la guarida del ratón? Inténtelo ahora. Bien, tuve que esperar un buen rato antes de que el pensamiento llegara. Exactamente, mientras esté en estado de intensa presencia, usted está libre del pensamiento, usted está quieto y sin embargo muy alerta. En el instante en que su atención consciente cae por debajo de cierto nivel, el pensamiento se apresura a aparecer, el ruido mental regresa, la quietud se pierde. Usted vuelve al tiempo. Para probar su grado de presencia, se sabe que algunos maestros de Zen se acercaban sigilosamente a sus estudiantes desde atrás y los golpeaban súbitamente con un bastón. Todo un shock. Si el estudiante estaba completamente presente y en estado de alerta, si tenía los riñones ceñidos y la lámpara ardiendo, que es una de las analogías que usa Jesús para la presencia, notaría la llegada del maestro desde atrás y lo detendría o se apartaría. Pero si se dejaba golpear, eso significaba que estaba inmerso en sus pensamientos, es decir, ausente, inconsciente. Para estar presente en la vida diaria, ayuda a estar firmemente arraigado en su interior. De otro modo, la mente, que tiene una inercia increíble, lo arrastrará como un río salvaje. ¿Qué quiere usted decir con arraigado en su interior? Significa habitar su cuerpo completamente, tener siempre algo de su atención en el campo de energía interior de su cuerpo, sentir el cuerpo desde adentro. Por decirlo así, la conciencia del cuerpo lo mantiene presente, lo ancla en el ahora.